Muy buenos días a todos y a todas. Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este auditorio y para arrancar esta jornada, la jornada de este día, vamos a iniciar con una charla que fue iniciativa también de la mesa de ICOM, que agradecemos esta propuesta, y se titula De la definición al hecho hay mucho trecho. En esta charla me acompañan tres queridas amigas, la maestra Graciela de la Torre, titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM, la maestra Rosario Ramos Salas, vocal de ICOM México y consejera de este museo, y la maestra Max Zavala, directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Un poquito en el antecedente de esta definición, les platico que en la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Internacional de Museos ICOM, celebrada en Praga en el año pasado, se aprobó una nueva definición de museo de manera que pudiera responder a los intereses y necesidades de la sociedad contemporánea. Llegar a esa definición fue un proceso complejo que agrupó diferentes visiones e interpretaciones del museo. En esta charla tenemos como objetivo reflexionar en torno a la nueva definición del museo, su pertinencia actual y el proceso para llegar a ella. Entonces, pues, iniciamos, por favor, con esta reflexión. Les platico que vamos a tener intervenciones de aproximadamente 12 minutos cada una, para después lanzar algunas preguntas para reflexionar sobre estas ponencias y posteriormente unos minutos también para que el público pueda aportar preguntas, dudas o comentarios. Entonces, iniciamos, Chela. Gracias. Bueno, gracias, Fabi. Yo soy Graciela de la Torre. Actualmente estoy en la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural desde hace 4 años, desde donde hago básicamente activismo cultural y de museos. Fui directora del Museo Nacional de San Carlos, luego fui directora del MUNAL, realizando el proyecto de renovación museológica, museográfica, arquitectónica y conceptual del MUNAL, MUNAL 2000, y finalmente me encargaron hacer el MUAC. Entonces, bueno, creo que he dedicado casi toda mi vida profesional a los museos, un ámbito que adoro, igual que a mis colegas, muchos de ustedes que están aquí. Comienzo por agradecer a ICOM México la invitación a participar en esta conversación y felicito de pasada a Ana Méndez por la iniciativa de hacerlo un festival de museos. No es una reunión de museos, es un festival de museos, un festín de museos que ve hoy su segunda edición. Mil gracias al Museo Arocena, a Chayito Ramos, a su directora Fabiola Favila por este espléndido encuentro y por su maravillosa hospitalidad. Y hemos titulado esta charla, esta conversación que haré con mis queridas y admiradas colegas Chayito y Mac, del museo al hecho, no, la definición al hecho, hay mucho trecho. Por favor. La siguiente, de la definición. Las definiciones tradicionales del museo a lo largo del siglo XX han enfatizado lo que el museo hace en desmedro de lo que el museo es. ¿Para qué repetir que en la segunda década del siglo XXI ya no es posible definir la experiencia museística exclusivamente en los términos de los expertos, ni de los museólogos, y menos a la luz de la óptica de una inequívoca y universal definición? De todo es sabido, y lo acaba de mencionar Fabi, que después de debates, acuerdos y desacuerdos y del consenso internacional, en su 26 Asamblea de Praga, que fue el año pasado, en agosto del 22, el ICOM finalmente planteó una nueva definición en la que intentó recoger los vientos que en la actualidad soplan sobre el quehacer del museo y que tienen mucho que ver con la Agenda ODS 2030 de la ONU. En este tenor se incorporó a la definición de Praga los conceptos de la inclusión, la participación de la comunidad y de la sostenibilidad. Fíjense, comparen ustedes la definición del MoMA, que ayer nos dio Madelka, que no tiene más de 6 renglones, con este tabique de la definición de ICOM. Un museo es una institución sin ánimo de lucro permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material y inmaterial. Abiertos al público, accesibles, inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican, ética y profesionalmente ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la diversión y el intercambio de conocimientos. Comparemos con la definición del MoMA, nada más les digo.
A esos conceptos yo añadiría que el museo investiga con rigor académico y que exhibe con libertad de criterio el patrimonio material y inmaterial, sobre todo habida cuenta de la censura y la autocensura que padecen todos los museos del mundo, inclusive en nuestro país. Quizás también podría convenir considerar al museo como el espacio en el que se someten contenidos culturales a una reflexión crítica y donde se ponen en tensión procesos como educación, disfrute e intercambio de conocimientos. Tampoco el declarado propósito de educación, estudio y deleite, asentado en la mentada definición, constituye lo que el museo es. Estudio, deleite y educación son actividades que desarrolla el visitante en el ámbito museal, pero no solamente ahí, sino en muchos otros más. Reunir colecciones, conservarlas, exponerlas, investigarlas, son tareas que muchos museos desarrollan y no necesariamente aquello que los define. Probablemente parte de esta confusión se debe a que en la definición tradicional de museo y la establecida en Praga, igual que sus antecesoras de 1951, 61, 74, 2001 y 2007, no se establecen claras fronteras entre institución y organización. Pese a la voluntad de quienes trabajaron en la definición, me parece que nació añeja, porque hay quienes tienen una concepción muy amplia de museo y para ellos todo es museable y consideran que el museo no debe limitarse a la idea de continente, edificio, contenido, colección y público. También, como todos lo sabemos, puede haber antimuseos, porque no tienen paredes, ni colecciones, ni público. Otros que no investigan y muchos en los que no se exhibe patrimonio ni participan las comunidades. Mi colega Jorge Reynoso Manfred, al que muchos de ustedes conocen, considera que si se afirma que el museo debe ser una institución permanente, podría sugerirse que no está obligada a una constante revisión de sus estructuras y estrategias, puesto que está condicionado a un servicio público y el usuario y la sociedad se modifican, como nos queda a todos de manifiesto en la pandemia. Y estamos de acuerdo en que si además se habla de que esta institución es no lucrativa, se trata de un problema mayor. Si bien el museo para nadie es visto como un negocio rentable, es verdad que hay una creciente tendencia a la sostenibilidad financiera a través de autogenerados como la taquilla y la comercialización de bienes y servicios. Una tienda, aquí afuera tienen una tienda, cafetería, cursos, renta de espacios, e incluso la venta de franquicias, como puede ser la Amsterdam Whitney Gallery de Nueva York, el Guggenheim de Bilbao o el Louvre y su multiplicación en Abu Dhabi. Pasemos al hecho. Y para abundar en aquello de que hay mucho trecho en la definición y el hecho, me voy a referir a dos casos recientes del MUAC que me tocó dirigir. Son dos casos, uno es de fracaso, que ayer hablábamos que hay éxitos y fracasos, creo que el primero es de fracaso. Ambos hechos ponen en entredicho las premisas de la definición de ICOM, particularmente lo que se refiere a la ética, la generación de conocimiento, el disfrute, la educación, y ponen en jaque la noción de patrimonio. Adelante. El primero es Cantos Cívicos, un proyecto NIL con Miguel Ventura. Una exposición de sitio específico, comisionada como parte del programa inaugural del museo en noviembre de 2008. Con esta y otras se inauguró el museo. La propuesta de Juan de Nieves, el curador, conllevaba una clara alusión crítica al régimen franquista. Esta postura antitotalitaria parecía coherente con las premisas ideológicas de un museo de arte contemporáneo de la UNAM. Lo que se propuso al MUAC era un trabajo interdisciplinario en el que una cristálida de estructura de aluminio y recubrimiento de paneles plásticos albergaría el universo acumulativo de Nil, una suerte de alter ego para Ventura, cuyos elementos discursivos criticaban los conceptos de autoritarismo y vigilancia. Un gran cerebro dirigido por una colonia de ratas correría ansioso en pos de una dosis de chocolate hasta activar una serie de órdenes con las que se controlaría un cerebro multimedia. El repertorio musical incluía baladas como No controles de Franz o ¿Qué será, será, será? Pero lo que no sabíamos, que Ventura trabajaría por su cuenta, como si fuese una pieza procesual. Y lo que el público se topó en la inauguración era una compleja instalación compuesta de pasillos y laberintos, decorados con cientos de pequeñas suásticas de plástico de colores. Una de las paredes
de la instalación estaba tapizada por Ventura con 250 fotografías de generales nazis, entre ellos Adolfo Hitler, así como memorabilia de la época. Yo me acuerdo que en la inauguración, el que iba a ser mi presidente de patronato, que era de origen judío, empezó a gritar: ¡se robaron mi holocausto! Bueno, el ambiente se completaba con el sonido de cantos alemanes utilizados por el Partido Nacional Socialista. Había también secciones en las que se mostraban fotografías explícitamente pornográficas y tazones con excrementos del propio Ventura. Una parte sustancial de la instalación era la sección pornográfica con imágenes provenientes de la web: hombres desnudos, vaginas explícitas, penes erectos, anos, conviviendo con personajes del ámbito social mexicano, todos identificables con nombre y apellido. El museo fue impulsado hacia una peligrosa posición de fuego cruzado entre la libertad artística y la censura. El público encontró la pieza execrable. Fue objeto de más de 100 notas periodísticas y la comunidad judía protestó. Para la dirección del MUAC fue un calvario interminable en el que la UNAM optó por no censurar. La siguiente. Una carta siempre llega a su destino, una exposición del 2017. Atraída por el legado del arquitecto mexicano Luis Barragán, Jill Magid, una artista norteamericana, desarrolló el proyecto con el que exploraba las problemáticas inherentes a los derechos de autor y de propiedad intelectual, que culminan con el capítulo que incluye la elaboración de un anillo de compromiso con un diamante creado con las cenizas exhumadas de Luis Barragán. En la exposición que se presentó en el MUAC, escabrosamente un video daba cuenta de la exhumación y de cómo el martillo rompía la tumba. Atónito el público podía ver cómo se extraían con cuidado los 225 gramos de las cenizas de Barragán necesarios para lo planeado. También el diamante estaba engarzado, estaba presente en las salas del MUAC. La polémica no se hizo esperar. Medios y desplegados dieron cuenta del sacrilegio. Incluso por aquellos días el Papa se pronunció sobre los restos mortales de los católicos, prohibiendo que sus cenizas fueran esparcidas o convertidas en un objeto fetichizante, como era el caso de Barragán, quien en vida fuera practicante católico. La muestra abrió otro debate político y ético sobre las condiciones presentes y futuras de la transferencia de la cultura patrimonial, en este caso el archivo de Barragán. Siguiente y última. Hay mucho trecho. Desde luego, una definición de museo debería enfatizar la experiencia del museo, como a la vez objetiva y subjetiva, colectiva e individual, sensible y práctica, situada y en constante desplazamiento. Está visto, pues, que es imposible que la retórica de la museología abarque la realidad y las experiencias del mundo de los museos, aunque probablemente a la consagrada definición de Praga sí se acerca al museo clásico, aquel que se basa en una colección. Tal vez instituciones que deseen reconfigurar sus prácticas para atender al llamado de Praga y revisar su rol social deberán ser incluyentes, atender los indicadores del desarrollo sostenible y escuchar los reclamos y acciones de las comunidades que buscan una mayor agencia a través del foro del museo. La siguiente. Y si se quiere ir lejos, deberán contemplar la autoridad compartida para permitir a la comunidad co-curar y co-gestionar, algo que desde luego no contempla la definición de ICOM. La última. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chela. A continuación, Mac, tu turno, por favor. Hola, buenos días. En primer lugar, pues quiero agradecer al Museo Arocena, a Fabi, toda la generosidad con la que nos han tratado. La verdad, es muy bonito venir a Torreón, siempre es bonito, porque la ciudad la hace la gente. Y aquí hay gente honrada, trabajadora y aparte encantadora. Muchísimas gracias a ambas por esa generosidad. También quiero agradecer mucho al ICOM, México, por la oportunidad de platicar sobre este conversatorio, que es un tema que pues yo creo que nos interesa a todos los presentes.
y a compartir esta mesa con gente que quiero, respeto y admiro, y que juntas yo creo que acumulamos muchos años de trabajo y surgimos del ámbito del hacer, que para mí es algo muy importante, no del análisis académico, de una museología crítica, de esto que llamamos museos y que a veces es algo que pues es difícil de definir. Por eso pues quiero hablar en primera persona. Para mí el título de definición del dicho al hecho, hay mucho trecho, fue idea de Chela, por supuesto, después de una charla de esas cargadas de risa que yo creo que ayer que lo decías, Lolita, es cierto. Yo creo que somos muy afortunados en este ámbito porque nos reímos mucho. Ustedes se pueden imaginar un CEO de una empresa bancaria riéndose como nosotros a carcajadas cada rato, pues no, ¿verdad? Nosotros contenemos nuestro estrés mucho a través de la risa. Sobre algo que vivimos y que a veces para nosotros es difícil de definir, y si estamos de acuerdo o no con esta nueva definición resulta la reunión del ICOM en Praga. Quiero confesarles que la nueva propuesta me parece poco pertinente y la mitad de innovadora para nuevos tiempos que vivimos y enfrentamos los museos. También me parece que la otra definición, hoy la espuria, ¿se acuerdan que hubo un debate por una totalmente diferente? Tampoco me convencía, eran muchos adjetivos, acciones y deseos contenidos en un párrafo poco claro que tampoco nos acercaba a lo que somos. Por supuesto que agradezco al ICOM tener una definición de lo que somos. O sea, quiero decir que gracias que haya gente y un capítulo que se dedique justamente a trabajar tratando de definir lo que a veces es indefinible. En mi opinión es porque hay varias razones dentro del proceso del museo. Y eso me lleva a pensar desde dónde estamos parados los museos, por qué nos es difícil decir qué somos, por qué no podemos mostrar esas tensiones que nos definen, por qué tratamos de definir museos, centros culturales, colecciones públicas, privadas, colectivos, colecciones museográficas, ecomuseos, museos del territorio, etc., etc., como va caminando la vida. La verdad me siento un poco atrapada como el personaje de Joseph K. en El proceso de Kafka. Espero que lo hayan leído, si no, léanlo porque esa es nuestra historia. Algunas veces, como en este libro, hay una sensación de vacío y de incoherencia, desorden o confusión, que se debe más bien a la historia misma que se nos narra en esta definición. En la novela de Kafka, el protagonista, Joseph K., es arrestado como los profesionales de museos. Se les comunica que pueden continuar con su vida normal. ¿En qué sentido? Mientras durara el proceso, les es permitido seguir haciendo su rutina diaria, como si nada hubiese pasado, no obstante su situación de arresto, en montajes, reportes, conversatorios, etc. Dirigimos acciones desde fuera que parecen sencillas y simples para la gente común. Abrimos las puertas del museo, exponemos bienes culturales, hacemos educación en museos y otra búsqueda de definición también, que es una gran discusión, que es educación en museos. Al igual que el protagonista novelesco que nos refiere, tuve que visitar juzgados, testigos, documentos. Nosotros visitamos productores, proveedores, patrocinadores, vinculamos las organizaciones similares a las nuestras y sobre todo buscamos las comunidades, eso que ansiamos. Y estamos ahora sí, buscamos letrerito, como cuando fue el personaje a recoger a Chela, con un letrerito que ahora estamos buscando tejedoras, ahora estamos buscando algo siempre estamos buscando. Esto es lo que nos marginaliza nuestra gestión, esta sensación de estar incoherentemente apresionados por el museo, pero totalmente en libertad para hacer cosas. Y pues bueno, como era del dicho al hecho, voy a tomar una frase de Thomas Glassford que es muy chistosa, que dice las absurdidades de México, que me encanta porque pues eso es lo que vive uno. Por ejemplo, casos prácticos, ahí les van. La incautación en papel de un Diego Rivera por tener flora protegida en las bardas perimetrales del Museo Estudio Diego Rivera, que como el proceso de Kafka me llevó a recibir una notificación de restricción para no tocarlos, mientras había un juicio de nulidad por la arbitrariedad de las autoridades, porque les confirmo, no eran cactus protegidos de 200 años.
No tenían esa antigüedad, eran de esos que se siembran en el camino, en el campo, y que pues en un jardín botánico te lo dan gratuitamente cuando tienes un acuerdo. Bueno, déjate de eso. Aprendí, tuve que ir con un curador de cactáceas para que me dijera que no era protegido, porque yo me sentía que mi barda estaba atentando con el patrimonio natural. Fui y me dijo, no te apures. Si tú sabes cómo sabes de esos cactus, si ustedes cogen de 12 lóbulos, se los comparto, esos sí son protegidos y cuando los cortan se mueren. Si son de 7 no les pasa nada. Frase célebre del jardín botánico. Y así me trataron como si yo fuera una posible asesina serial de cactus y eso me llevó a notificar un inventario de cactus, porque no podíamos cuidarlos y por tanto, durante todo el tiempo del juicio, que duró una eternidad, pues así me fui permitiendo notificar al Jurídico de Bellas Artes los decesos y defunciones de los cactus. No quería ser recordada como una matacactus. Y para que me permitieran retirarlos y que no se viera fea mi barda, todo el tiempo teníamos que dejar que se cayeran totalmente para que ya caídos pudiera tocarlos porque lo recogía como basura. Ya saben, todo eso es muy bonito porque somos museos de arte y había que quedar en un México surrealista y llegó el homenaje nacional a Juan O'Gorman y ni modo de no celebrarlo en su mejor obra arquitectónica. Y la historia termina con un acuerdo entre instituciones donde me embargan en papel todos mis cactus, incluyendo los muertos, y acto siguiente se ponen en comodato a instituciones altruistas que otorgan la donación de los faltantes para chulear esa hermosa obra museística. O cuando le prestaron al Museo Casa Estudio el MoMA de Nueva York unos grabados de Emilio Amero, que pues fue sorprendente, imagínense que no cubría el Facility Report. Y entonces convencerlos de que era un museo que era susceptible de su préstamo, nos tardamos casi 6 meses en gestión. Pero, sorpresa, el INBA no me prestó sus Emilios Amero. Y no me prestó los suyos con una razón de fondo, que ahí les va. Enviada en un atento oficio de la anterior Nogavi, la anterior directora del Cencropan, dijo que los suyos no podían ser prestados por una razón de fondo, ya que en el papel que está cargado de celulosa que acumula un deterioro radiológico, lo cual hace susceptible a todos los museos de la estampa de morir en una implosión de celulosa radioactiva del papel. No lo dice el oficio, pero es lo que concluyes al leerlo. Así los procesos cartológicos, los museos. La verdad, la definición nos lleva a la incertidumbre que nos embarga en la realidad propia del museo. Hay algunas, ahí les va. Ganó la idea fija de ser espacios creativos, que me parece una discusión hoy en día, pues uno de los factores más cuestionados, porque pues no nos toman en serio por eso, ¿no? Empezando por ahí. Somos instituciones actoras de cambio social, contradictorias a los preceptos de la OSD, y cómo buscamos ser sostenibles si nuestra definición nos los impide, ¿no? Empezamos por una parte pues básica. Los museos cuestan y cuestan mucho, y también comercializamos y nos permiten y no nos permiten, como Kafka, instrumentos normalizados para ello. Si buscas patrocinadores sociales con empresas culturalmente responsables, tenemos que vencerlos y sufrir hasta la ignominia para que nos presten y nos regalen un poquito de ese patrimonio. El museo, a fuerza, seguimos aferrados a mundos positivistas, seguimos diciendo que investigamos, coleccionamos, comunicamos, difundimos y educamos. Pues eso es nuestras funciones, porque está dentro de nuestra definición. Es inútil, es algo que me pregunto, ¿qué pasa con los museos invisibles? Porque ustedes no lo saben, pero esos que en el camino de Baja California Sur, donde hay un museo de la música, está enclavado en el bosque de cactáceas, esas sí protegidas, o en un río de Amazonas brasileño, o en ese espacio arqueológico donde muestran esas colecciones fantásticas y donde tienes que ir a buscar al cuidador a su casa, le tocas para que nadie de las instituciones lo atienda. Esos museos invisibles. Como los museos comunitarios o los museos de favela en Brasil, que
que al institucionalizarse perdieron el valor de la memoria. Es triste saber que no podemos decolonizar nuestra propia definición. Después mejora la verdad, pero no sé si a fondo. Una cuota de lo políticamente correcto, siento que cubrieron una cuota de lo políticamente correcto cuando dicen abiertos al público, accesibles e inclusivos. Pues no hay museos cerrados al público, no existen. Accesibles e inclusivos ya nos ayuda un poco. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, por lo menos ya ponen la palabra. Con la participación de comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciéndose experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Yo la verdad me hubiera quedado con la última frase. Y ya, eso somos. Tal vez lo que no está en estas definiciones nos siguen haciendo invisibles. No están las tensiones, las desigualdades, la falta de coherencia para decir lo que no es el museo. Estoy discutiendo cómo definir estos universos tan distintos y cabe en una bolsa gigantesca de museos. Simplemente en la región iberoamericana nos tardamos casi 4 años en buscar una taxonomía que nos aplicara a esta región. Batallas anuales, los intereses de las cúpulas del poder son un tema bien importante. Las exigencias de la movilidad de colecciones, el mundo digital, el expolio de las colecciones, la lucha de la decolonización en países en que el sur también existe, el antimuseo, los estados divergentes, la polarización, la intolerancia política, social, religiosa, el diálogo norte-sur, el eurocentrismo que nos apabulla, y todo eso estuvo detrás de esas discusiones. Hoy, con los efectos pospandémicos, aún quedan grandes foros para seguir discutiendo estos universos museales. Así que para mí, del dicho al trecho de estos museos, de lo invisible, solo nos queda seguir haciendo museos como lo vivo, dentro de estas absurdidades kafkianas. Mil gracias. No hay que más que hacerlos. No me queda de otra. Si no, el museo para. Gracias. Muchísimas gracias, Mac. Muchas gracias. Es el turno de Rosario Ramos, por favor. Vamos muy bien con los tiempos, así que tranquilos. Muy decentes. Bueno, pues yo me siento muy honrada de compartir la mesa con dos grandes profesionales y líderes de museos que, como dice Maca, acumulamos muchos años de nuestro país, cuya trayectoria es conocida dentro y fuera de México. Les agradezco infinitamente a mis amigas Maki, Graciela, a Fabi, a Gaby Gil, presidenta del Comité Nacional de ICON México. Gaby, gracias. Al Museo Arocena, otra vez su directora, a María, a Sergio y a todo el equipo de trabajo, inscripciones, seguridad, comunicación, limpieza, a las amigas que también nos estuvieron apoyando por haberse sumado para que el festival se llevara a cabo en nuestra ciudad. Graciela quiere que cuente la historia de Torreón, entonces, pues como es muy larga, digo, más bien son 100 años, es muy poquito, 116 años. Para ser más exactos, Torreón fue declarada ciudad el 15 de septiembre de 1907, o sea, vamos a cumplir 116 años próximo 15 de septiembre. Pero bueno, si me paso un poco de minutos, Fabi, me da chance. Llevo más de 30 años en el sector de cultura y museos en Torreón. Ejercí como director en el Museo Regional de La Laguna, de Lina, y por casi 15 años en este maravilloso Museo Arocena. Hace 20 años inicié junto con otros compañeros la red de museos de La Laguna, colectivo donde se comparten experiencias y se generan sinergias y conexiones, se visibilizan los museos para que las autoridades y la comunidad pongan su mirada en ellos. Como les decía sobre la historia de Torreón, pues como les voy a platicar de los museos locales de la ciudad, pues ahí va a salir. ¿Está prendido? ¿Sí se escucha bien? Bueno, entonces
lo van a ir viendo aquí en los museos, cuando los vaya mencionando, los museos que tenemos aquí en la ciudad, y eso va a ir contando un poco de la historia de Torreón. Me interesa que podamos dar luz sobre la definición de museos que aprobó la máxima autoridad mundial, el ICOM, pero que más que nada se pueda aplicar desde el contexto de cada museo, en especial de los museos locales. Y al mismo tiempo los invito a reflexionar sobre lo que significa ser museos en estos tiempos. Ya hablaron mucho de la definición del ICOM, no la quiero volver a repetir porque está muy larga, pero me pregunto si cumplen los museos a cabalidad las 5 acciones que propone la definición: investigan, coleccionan, conservan, interpretan y exhiben, o cómo ajustarla a cada museo, la definición desde sus necesidades y contexto. Graciela también nos dice que en la definición, Chela, le falta la razón misma de su existencia y su persistencia, es decir, cómo mantenerla en el tiempo. Y pues yo me pregunto si aquí a nivel local les hemos preguntado a los visitantes cuáles son sus expectativas, qué ideas tienen de lo que es un museo, cómo lo definen, por qué existe tal o cual museo, cómo nació y qué elementos estaban presentes en el momento en que surgió la necesidad de que existiera un museo o ese museo. Y entonces pues lo que hice fue acudir a los directores de museos de la ciudad para platicar con ellos sobre si conocían la definición de museos aprobada por ICOM y para que me compartieran retos y obstáculos que enfrentan en el día a día. A Torreón se le conoce como la ciudad de los grandes esfuerzos, aunque creo que en cuanto a museos llegamos tarde, porque hace 50 años, fíjense, casi la mitad de lo que tiene la ciudad de existencia, no existía o no había ningún museo aquí en Torreón. Quienes son mis contemporáneos acordarán que antes no existía más paseo de fin de semana que ir a la Alameda, a la Nieve del Lerdo, a Raimundo en las orillas del río Nazas, al Bosque Venustiano Carranza, donde muchos años después, en 1975, se construyó el primer museo de la región, el Museo Regional de la Laguna, único en su género de la red del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila. Y cosa curiosa, el museo no está en una capital de estado, está aquí, porque la colección que dio vida al museo fue un hallazgo en una cueva en el desierto, la Cueva de la Candelaria, donde se encontraron bultos mortuorios. Los arqueólogos aficionados dieron aviso a las autoridades federales y el INAH envió investigadores especializados en Aridoamérica. No soy historiadora, entonces no conozco mucho de historia, pero de lo que sé, pues cuando vinieron estos historiadores, que eran muy pocos en ese tiempo, casi todo el mundo me decían, se iba a la especialidad de Mesoamérica por obvias razones, y al norte pues lo tenían un poco abandonado. Entonces, sí, exactamente. El guión se centró en dicha colección arqueológica de tribus laguneras, y estoy hablando desde antes de la llegada de los españoles, en su mayoría nómadas, por el hecho de que antes de ser aquí, pues estar poblado, la región, pues bueno, estoy en la prehistoria, fue un mar. Entonces, después se fue secando, quedaron lagunas, la laguna de Viesca, la laguna de Mairán, y los pobladores del desierto eran nómadas por la situación de que si había agua, se quedaban en las orillas de las lagunas a pescar, si no había agua, cuando venían las épocas de seca, pues se iban. Entonces, el guión se centró en dicha colección arqueológica de tribus laguneras, en su mayoría nómadas, con el objetivo de investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico e histórico de los primeros pobladores del desierto. Transcurrieron cerca de 20 años para que abriera un nuevo museo, que es la Casa del Cerro, que está por cumplir 30 años siendo museo de la ciudad. En 1904, ya estamos en siglo XX, pero Torreón todavía no existía como una ciudad, era una villa.
y antes había sido un rancho, el rancho del Torreón, que había pertenecido, la hacienda del Torreón, al español Leonardo Zuluaga, que estaba casado con una señora que se llamaba Luisa Ibarra de Zuluaga, pero ellos no tuvieron descendencia. Entonces, de este lado del río, en Coahuila, acuérdense que somos una región conurbada en 2 estados, de este lado del río Nazas, el río Nazas nos divide, es el límite geográfico entre Durango y Coahuila. Y del otro lado, Gómez Palacio y Lerdo y otros municipios eran tierras de otro español que se llamaba Juan Ignacio Jiménez. Bueno, entonces la hacienda del Torreón se empezó a fraccionar hacia fines del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril. Comenzaron a llegar, pues ahora sí que gente de varias partes, de diferentes partes del mundo, pero también de México, de Zacatecas, de los estados vecinos, a sembrar la tierra y a producir el algodón. En 1904, Federico Wolf, era un ingeniero de origen norteamericano, construyó la Casa del Cerro para su familia. A él se debe el diseño y primer trazo de la ciudad, cuando Torreón era apenas una estación de tren y donde inició lo que más tarde sería la ciudad. Anoche que subimos al Cerro de las Noas, bueno, abajo estaba la estación de ferrocarril y allí empezó la ciudad, y enfrente, en otra parte del cerro, está la casa de Federico Wolf. La casa llama la atención por su arquitectura inspirada en los castillos de algunas regiones de Alemania y por estar encaramada en uno de los cerros grises y pelones de la sierra. Desde su construcción ha sido testigo de los avatares de la ciudad. Si alguien ha visto crecer a Torreón y a la comarca lagunera, ha sido la casa de piedra de los Wolf. Con el paso de los años hubo quien se preocupó por rescatarla y convertirla en museo. Hoy es monumento histórico e ícono de la ciudad, con gran significado y sentido de identidad para los torreonenses. El que se conserve la casa del ingeniero que le dio vida a la ciudad no es poca cosa. Hay un libro que escribió una hija de Federico Wolf, que se llama el libro Tulitas de Torreón. Si lo consiguen por aquí en alguna de las librerías o en el archivo, se los recomiendo, porque ellos vivieron aquí. Después se fueron con la revolución a vivir a San Antonio o a Estados Unidos, y allá pues se fueron muriendo. Pero de niños vivieron y aquí crecieron. En 1998, con la necesidad de rescatar la memoria ferrocarrilera, vio la luz el Museo del Ferrocarril, al restaurar y acondicionar los patios y el taller de carpintería de los Ferrocarriles Nacionales de México. Hacia fines del siglo XIX, me voy hacia atrás, 3 líneas del ferrocarril, la Central, la Internacional y la del Pacífico, confluyeron en la ciudad de Torreón, lo que le dio vida a la ciudad. ¿Cómo no va a ser importante este museo si Torreón nació y creció gracias a la llegada del ferrocarril? La gente comenzó a bajarse del tren en una pequeña estación, la estación Torreón, atraída por el oro blanco, el algodonero. Y lo único que los recién llegados encontraban aquí eran áridos cerros plateados, siempre bañados de luz, como dice el corrido de Torreón. Aquí todo estaba por hacerse. Hoy en día el Museo del Ferrocarril cuenta esta historia y aporta identidad. En el 2003, un fortuito descubrimiento causó un gran revuelo en la comunidad. Resulta que un día, mientras se remodelaba una zapatería que está aquí a 2 cuadras, un camión de volteo quebró el arco de un canal y permitió el redescubrimiento de una parte de nuestro pasado. Lo que estaba bajo tierra era un antiguo tajo de riego construido en 1894 como parte de la red de irrigación de los sembradíos de algodón. El canal de la Perla iba desde el río Nazas hasta una hacienda que se llamaba la Hacienda de la Perla, que está más o menos por los terrenos donde ahora se encuentra la empresa Peñoles. Entonces, el canal había sido originalmente a cielo abierto, pero cuando la ciudad comenzó a crecer, tuvieron que cubrirlo con un domo de entramado de ladrillo de estilo franciscano, y el canal de la Perla quedó en el olvido. Aquí abajo está el canal de la Perla. Ustedes lo pueden ver saliendo de aquí del auditorio, por el pasillo que va a los baños, hay una vitrina para que se asomen. Y si quieren bajar, la entrada hasta aquí.
saliendo del museo aquí por la calle peatonal. Fue rescatado por el municipio y abierto al público, primero como recinto cultural y actualmente funciona como museo. Por aquí está su director, Patrimonio Cultural Tangible. Tiene colección permanente de le llaman basura arqueológica, de lo que encontraron ahí en el canal. Sus 570 metros lineales recuperados constituyen un paseo por la historia, imaginando que lo que años atrás circulaba era el agua que venía del río Nazas para dar vida a los campos algodoneros, mientras hoy circulan más de 1,000 visitantes por semana que pueden acceder por 5 entradas. El Canal de la Perla tiene un gran significado para los que aquí habitamos. Después, el Museo del Algodón, hacía falta un museo para honrar al algodón que nos dio vida. Nació hace 15 años por iniciativa de un grupo de empresarios agroindustriales en coordinación con el municipio, que también obviamente está ligado a la historia y a la identidad de los torreonenses. Se gestó a partir del monumento del antiguo Torreón que le dio el nombre a nuestra ciudad. La torre, construida hacia 1870, servía para vigilar las crecidas del río Nazas. Y hay quien dice también que para vigilar de las incursiones de las tribus indígenas, pero eso pues hace mucho. La torre era parte de la hacienda que pertenecía a Leonardo Zuluaga y que él había construido hacia 1850, la hacienda. Se le conocía como el Rancho del Torreón. Pocas ciudades en el mundo pueden decir que su nombre está tomado directamente del monumento que les dio origen. En este caso, el Torreón dio nombre a la ciudad. Abrió sus puertas en 2008 como parte de los festejos por los 100 años de la ciudad, con el objetivo de que los visitantes conozcan nuestra historia y valoren el gran esfuerzo que significó para las primeras generaciones de laguneros hacer florecer el oro blanco, el algodón en el árido desierto y que la región prosperara. Menciono muy rápidamente otros museos que surgieron de igual forma a partir de monumentos históricos, como el Museo de la Moneda, ubicado en la antigua bóveda del Banco de México, una imponente bóveda que en su tiempo contaba con lo mejor de sistemas de seguridad. Tienen exposiciones de numismática y de economía de México. El Museo de la Revolución, que fue casa de una familia de origen chino, comunidad que en el nacimiento de la ciudad fue muy numerosa. El Museo de los Metales, ubicado en el interior del campus de la empresa Peñoles, empresa que tiene más años que Torreón como ciudad, porque Peñoles tiene más de casi 120 años de existencia. El objetivo del museo es dar a conocer y educar de manera atractiva y divertida la importancia de la industria metalúrgica y minera. La ciudad también cuenta con un planetario que el próximo 8 de abril estará de fiesta por el eclipse de sol, donde la comarca lagunera será ideal para poder ver el fenómeno astronómico. Para los que quieran venir a verlo, aquí el planetario está organizando muchos eventos que se van a llevar a cabo. Finalmente, el Museo Arocena, Museo de Arte e Historia, que en su corta existencia, apenas cumplimos 17 años la semana pasada, ha rescatado 3 edificios históricos ubicados en el corazón de Torreón, frente a la plaza principal. El más antiguo de los 3 es el antiguo Banco Chino, hacia este lado, subiendo por la escalera. Está comunicado con este edificio, construido en 1907 por la colonia china. El segundo, el emblemático edificio del Casino de la Laguna, donde nos encontramos, inaugurado en 1910. Y el tercero, el edificio Arocena, donde estuvimos ayer en la asamblea de ICOM, construido por Rafael Arocena en 1920, un agricultor español que llegó a sembrar algodón en estas tierras. Los 3 edificios tienen tatuada en sus muros la historia de la ciudad. Durante más de 100 años, estos han sido testigos de múltiples hechos históricos, entre otros de las tomas de Torreón durante la Revolución, el evento traumático de la matanza de los chinos, amén de múltiples acontecimientos históricos y sociales, como la visita en campaña de José Vasconcelos, entre otros, lo que les confiere el valor de ser un tesoro que debe de conservarse para la posteridad.
Llama la atención que la razón de ser de estos museos tiene que ver con la historia de los laguneros y con darles un sentido de identidad y pertenencia. Nosotros podemos mirarnos en ellos como en un espejo y reafirmar nuestra identidad. La historia de la región se volvió así musa y sujeto de inspiración. Termino con el recorrido de los museos, que espero que sí los pasaron, ¿verdad? Bueno, pues si tienen tiempo, las que se van a quedar pueden visitarlo. El sábado, ¿verdad? Van a visitar algunos. Para cumplir con la segunda parte de la definición, pues ya no la voy a repetir, pero en los museos de la comarca lagunera debemos convocar a los públicos, sensibilizarlos, cuestionarlos, que vean en sus museos espacios no solo de exhibición, pero de creación, diálogo, reflexión, cuestionamientos, provocación, diversión. La inclusión y la diversidad fomentan el poder del arte, inspiran la imaginación, alimentan la creación y celebran la diversidad que dio origen a esta gran región en medio del desierto. Y también algo que siempre hemos insistido nosotros al estar aquí en esta parte, en el centro de la ciudad, ante las autoridades, es que tenemos que ser puntas de lanza en el renacimiento de la ciudad, ser tomados en cuenta para su revaloración y ser líderes en la comunidad. Y eso es algo, el liderazgo y la sobrevivencia económica, que no se mencionan en la definición. Por tanto, pues a mí me parece que faltaría incluir sobre todo la parte del liderazgo, porque pregunté a los directores de los museos locales cómo es dirigir o gestionar un museo en lugares aislados, en barrios marginados, donde enfrentan enormes problemas de violencia, tráfico de drogas, descuido. Y bueno, pues lo único que tenemos que tener claro es que ellos o los directores se vuelven líderes en la comunidad que los rodea, que deben de trabajar en temas como la recuperación de áreas deterioradas y violentas, la valorización del patrimonio histórico en temas de inclusión, cambio climático y otros de relevancia. Como dice Mac, es complicado definir lo que significa ser museos lo más cerca de la realidad. Quizá pues falta el tema de este encuentro y de este festival, que es la creatividad. Falta bueno, es algo que siempre tenemos que tener muy presente, innovar y creatividad, para enfrentar los tiempos que vivimos y pensar desde los museos el futuro. Y hablando también de museos invisibles, les recomiendo mucho visitar Viesca. Hace unos 2-3 semanas visitamos Viesca aquí con Carmen Gaitán, que vino para lo del evento del San Dimas donado por la familia Villoro. Pegado a Viesca hay una comunidad que se llama un ejido, Venustiano Carranza, donde está una antigua hacienda. Bueno, era la hacienda, justamente el casco de la hacienda de Leonardo Zuluaga y de la esposa. Y en Santana de Hornos se llama la iglesia, que era de la hacienda, y allá hay unas pinturas de ya se me fue. La iglesia es de 1591. Sí, exactamente. Son obras del siglo XVII, espléndidas. Sí, y con apoyo de Adoptre, una obra de arte, hará unos 20 años, fueron restauradas, pero la iglesia pues está con llave, porque hay muy pocos habitantes en la comunidad, habrá unos 200 habitantes. Entonces hay que ir a tocarle al viejito que le toca cuidar la llave para que vaya y te abra la iglesia. Entonces ya entras a la iglesia para ver las pinturas estas que, como dice Carmen, son magníficas. Y bueno, Viesca es un municipio de la comarca lagunera de Coahuila. A propósito, tiene también un jardín etnobotánico que están creciendo, porque la ciudad, es un municipio que llegó a tener 20,000 habitantes, ahorita tiene 2,500, y se quedó sin agua, se secó el agua, siendo que por ahí pasa uno de los 2 ríos que van a dar a la laguna de Viesca y a la laguna de Mairán. Son ríos que no desembocan en el mar, el Nazas y el Aguanaval. Pero bueno, se secaron desde
De repente dejó de llegar agua de los manantiales que tenían en la sierra y entonces pues no tienen agua. Les llevan agua desde una noria en Matamoros y se los recomiendo mucho que también vayan y la visiten. Hoy la ciudad cuenta con 6 museos municipales, más otros diferentes, sin contar, en total me parece que hay 12 o 13 museos, son 12 museos en la ciudad, sin contar todos los de la comarca lagunera, o sea, Gómez, Lerdo, Matamoros, San Pedro, que no mencioné por cuestión de tiempo. Termino recordando lo que propuse al inicio, dar luz sobre la definición de museos que aprobó el ICOM, por lo que reafirmo la importancia de estar atentos desde los museos y la comunidad a la definición, pero tratando de adaptarla a la realidad de cada museo, siempre con la mira puesta en los visitantes y la colección. Hay mucho trabajo por hacer, para cortar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Piti. Bueno, teníamos unas preguntas, pero por el tiempo, si quieren, preferimos escuchar a los colegas que están aquí con nosotros, si tienen algún comentario o una pregunta para alguno de los panelistas. Muchas, algunas para continuar. Gaby, a ver, todo ese galimatías de la definición dijo algo muy interesante. Yo no sé si Mac o Chayo, una de las dos. Te quiero preguntar, ¿le preguntaron a los públicos que era un museo? ¿O fue esta bola de sabios que estaban ahí lucubrando? No, a los públicos que era un museo, claro. Por eso están mal. Claro, tú lo dijiste, Chayo, ¿no? Algunos de ustedes, Chayo lo dijo, sí. Hay que preguntar a los públicos qué es un museo. Pues claro. Para ellos, ¿qué es un museo? Sí, esta definición de museo que viene trabajando el ICOM se viene haciendo hace mucho tiempo, pero se viene haciendo de la misma manera. Eso es lo clarísimo. Es decir, creo que el poder llegar o el definir una concepción de algo tan complejo como qué significa un museo o a qué atiende, a quiénes atiende, cómo lo hace, pues hay que llegarle por distintas maneras. Cuando se establece un solo camino para hacer esa definición, pues obviamente lo que pasa es esto, es decir, se repite, se rehace, se incorporan algunas cosas que quizás son de interés para las sociedades actuales, pero no se va más allá. Entonces, no se le preguntó a los públicos, se hizo un esfuerzo importante por crear un comité, porque en Tokio lo que pasó es que los comités nacionales nunca llegaron a un acuerdo. Tenemos que tener presente que hay 136 comités nacionales a nivel mundial que abordan las 5 regiones, es decir, Asia, Pacífico, Europa, América, y hay 126 comités nacionales. Por supuesto, hubo enfrentamientos muy, muy serios entre algunos de los comités nacionales y por eso la definición en Tokio nunca llegó y fue, entre otras cosas, un detonante para que la presidenta del ICOM en ese momento renunciara. ICOM tuvo un momento muy frágil en el 2019 a nivel global porque Soraya Choi, que era la presidenta de ICOM, renunció. Se creó entonces un comité que se llama ICOM Define, que por cierto está liderado por 2 latinoamericanos. Está
Laurent Bonilla Merchot de Costa Rica y Bruno Brulón de Brasil. Ellos fueron los que llevaron ICOM Define, que hicieron un buen trabajo de conciliación, pero que pudieron llegar hasta ahí. Es decir, no hubo realmente un ámbito. Sí se les preguntó a los comités nacionales, y con México, de hecho, hizo un llamado a su membresía y estuvo trabajando durante mucho tiempo, inclusive antes de que esta mesa directiva tomara posesión sobre esa definición de museo. Pero lo cierto es que, en mi opinión, la manera de poder llegar a un proceso tan complejo como eso tiene que ser de una forma multidisciplinaria y con muchas diversas realidades, no utopías, de lo que significa un museo. Le paso la palabra a Silvia porque ella tiene un comentario al respecto. Gracias, Gaby. En fin, yo creo que aquí hay un problema que sería cuestionarnos para qué queremos una definición. O sea, a mí me parece que ICOM, como un órgano aglutinador de los intereses museísticos alrededor del mundo, está enfrentando una situación muy complicada que, la verdad, yo, aunque he trabajado para ICOM muchos años y he estado aquí con mucho empeño durante mucho tiempo, me cuestiono si vale la pena, porque hoy día sabemos todos perfectamente que hay muchas realidades que tocan a los museos, sabemos perfectamente que los museos serán diferentes en diferentes partes del mundo, y tratar de englobar todo esto dentro de una sola definición, pues termina uno con una verborrea de ese tipo espantosa que finalmente no dice nada. Y entonces yo lo que cuestionaría es la necesidad misma de la definición, aunque por otro lado sé, porque lo he visto de primera mano, que colegas que están gestionando abrir nuevos museos en México, estoy hablando de un caso en especial y otros que he escuchado en México, utilizan este tipo de definiciones para poder agrupar a sus consejos, para pedir los fondos, para validar lo que quieren ser. Entonces, la definición debería de ser útil para poder gestionar los museos. Debería ser un respaldo para gestionarlos y no una Biblia para definirlos, porque ese es el error. Y también muy personalmente pienso que el error está en el enfoque. El enfoque no puede ser académico, no puede ser un grupo de personas que voluntariamente y con mucho empeño y con muchas horas de trabajo tratan de definir algo que es indefinible. Y que nunca han experimentado, exactamente, porque mucha gente en ICOM son académicos, qué bueno, aprendemos de ellos un montón, pero no son practicantes del museo. Entonces, creo que eso es muy importante. Preguntar a los públicos, pues desde luego, por supuesto, hoy día no podríamos pensarlo de otra manera, pero pedirle esto a ICOM, yo más bien creo que lo que ICOM ha hecho es iniciarse en una empresa imposible, y que haría mejor en tener una definición más cortita y muy breve, exacto. Gracias. Bueno, yo quería comentar, aparte de todo lo que ya nos han dicho Silvia y Gaby, que yo recomendaría, si uno lee la definición que quedó, dices, pues tanto para que no cambiara mucho, ¿no? O sea, no, sin embargo, creo que la metodología, yo lo que estudiaría es la metodología que llevaron en este comité, porque fue muy interesante cómo consensuaron el que, por un lado, entender cada uno de los términos, o sea, por qué sí lo quieres y por qué no lo quieres, ¿no? Y además entenderlo en los 3 idiomas, porque cambia knowledge y conocimiento, ¿no? Puede tener diferentes perspectivas o diferentes… que tenemos que entenderlo. Entonces, a mí lo que me gustó la metodología mucho. Luego, 2 ejercicios que yo creo que a mí me tocó conocerlos, fue el que hizo Karina Durán y Scarlett, que ahorita que lo comente Scarlett directamente, pero yo creo que fue un ejercicio muy rico
porque lo que hicieron ellas fue una línea del tiempo de todos aquellos que han escrito, sobre todo en Latinoamérica, sobre el museo y que han dicho, ¿no? Yo creo que esa reflexión también, porque lo que también se está revisando actualmente a partir de la definición y sobre todo en el ICOFOM, con la historia de la museología, es ver cómo estamos haciendo los cambios internos y las conceptualizaciones museológicas según por región, y Latinoamérica tiene un cambio ahí importante. Y el tercero que yo quiero comentar es el que hizo Papalote, que me parece un ejercicio divino que hicieron con los niños y además tiene un reconocimiento, un premio, el año pasado lo ganó, ¿no? Y me tocó irlos a escuchar. Me parece también un ejercicio, la voz de los infantes, o sea, las nuevas generaciones, cómo están entendiendo los museos y desde cómo lo habitan, porque es un ejercicio que ya también lo contará Marcia, que es muy interesante. Entonces, yo creo que estos ejercicios que se detonaron en torno a son los que enriquecen este trabajo. Y a mí me da mucho gusto haber visto que 2 de ellos sean por parte de colegas mexicanas. Bueno, a mí sí me tocó estar en Kioto cuando fue la discusión y sí me tocó estar en el ICOFOM. El problema, como lo dicen ustedes, y que desde el problema que yo siempre he tenido con el ICOFOM, es esta cuestión de que la mayoría son gente de la academia y no gente que trabaja en un museo. Entonces, sí, bueno, es que puede ser un enfoque histórico, pero eso no importaría si estás hablando desde la perspectiva de gente que no son gestores y que no están trabajando en el museo. Estuvimos haciendo todo una línea de tiempo para buscar, junto con Karina Durant y con un compañero que se llama Claudio Molina, diferentes conceptos, y se le mandó a la membresía para que votaran sobre estos conceptos que podían pertenecer a la definición de museo. Estas votaciones se mandaron a París y al final pues se hizo un consenso con lo que todos los demás. En Kioto hubo una discusión al respecto porque muchos países sí tienen definición de museos porque sí tienen ley de museos. En México no la tenemos. Entonces también esa era parte de la discusión, porque si no quedaba obsoleta su ley porque la definición ya no tenía que ver con la ley que ellos tenían. Esto pasaba en Brasil, esto pasaba en Italia y pasaba en otros países. En México, pues como no hay una definición de museo en la ley, porque es la ley de patrimonio, no había tanta discusión al respecto. Se mandan estos conceptos son evaluados y se define el museo, que para mi gusto pues es una definición exageradamente larga y como bien lo dicen, yo siempre he tenido discusiones con el ICOFOM y mira que pertenezco al ICOFOM, soy la representante en México, pero porque luego no me aceptan textos porque dicen que mis textos no son teóricos. Y entonces yo le digo, es que mis textos son teórico-metodológicos. ¿Por qué? Porque yo sí estoy aplicando el método y la teoría en lo que estoy haciendo y ustedes no. Entonces ya después me regresan y me aceptaron mi texto o alguna cosa por el estilo, porque realmente, normalmente no te lo quieren aceptar porque te lo revisa un teórico que trabaja en una universidad, pero que jamás ha trabajado europeo y que jamás ha trabajado en un museo, y en un museo latinoamericano. Y pues son muchas las discusiones que se tienen al respecto. Intentamos, es cierto, no se le preguntó al público. ¿Por qué? Porque se le preguntó a los especialistas en museos, se le preguntó a la gente que es parte del ICOM. Entonces, sí se tienen que diversificar los métodos para poder obtener mejores resultados. Pero, pues, al menos se intenta, y yo lo que creo es que sí, pues la definición quedó exageradamente larga y intentaron poner tanto que no pusieron tanto, y le platicaba que, por ejemplo, había una discusión ahí sobre democracia. Algunos querían que se pusiera democrático, pero estábamos hablando de gobiernos no democráticos que tienen museos. Estamos hablando de muchas cuestiones que son muy complejas. O sea, entonces, es como ahorita, el siguiente evento del ICOM va a ser ¿qué es? En Abu Dhabi. Y entonces, habla uno, bueno, son cuestiones de política, de democracia,
de religión, que son complejas de poder estar en una misma definición, ¿no? Entonces, digo, es muy complejo. Bueno, quiero primero agradecer que hayan puesto esta discusión, porque creo que estamos frente a un cambio de paradigma, estamos viviendo un cambio de paradigma. Los museos europeos acuñaron la definición de museos, los primeros museos vienen de Europa, con una visión que funcionó mucho tiempo. A partir del momento donde hay un cuestionamiento y donde se toma en cuenta otros tipos de temas, como son todo lo que son sociales, derechos humanos, derechos de la mujer, etcétera, museos mal llamados interactivos, pero en fin, así se conocen, museos tecnológicos, estos ya quedan absolutamente rebasados. Entonces yo quisiera hacer una reflexión, quedarme con lo que tú dijiste, Mac, de pues hay una definición, tomémosla, así es una definición. No hay ninguna autoridad que verifique esa autorización, porque lo que no dijeron es, déjate los museos invisibles. Por lo menos en México hay instituciones que crean museos, que son todo menos museos, y nadie dice nada. Yo no he escuchado que la Secretaría de Cultura clausurara esos museos, y ya los conocemos, ¿no? Que son verdaderamente indignantes. Entonces es un hilo conductor, es un marco de discusión. Yo creo que lo que es sumamente interesante es los distintos capítulos y concretamente el mexicano o América Latina, donde tenemos otras realidades y donde para mí el gran cambio es dos. En efecto, el diálogo, y esto está en tu publicación, ecosocial con nuestro contexto, con nuestras comunidades y los nuevos profesionales. Si hay algo evolucionado desde que pues, tú y yo empezamos en esto al día de hoy, son las competencias que se requieren hoy día en un museo que no existían ni remotamente. Y donde el curador todopoderoso, perdón Cuauhtémoc, queda como, es decir, quién era el manda más y tenía el bastón de mando y si era la autoridad absoluta, está cuestionado por otras disciplinas, por otros quehaceres. Entonces, a mí me parece que la discusión está abierta, es importante abrazarla, es importante dejar a un lado los paradigmas y empezar a decir qué necesitamos para servir a quién y cómo. Sí, y por supuesto, tú lo abordaste muy rápidamente, pero es fundamental la parte económica, porque pues si no, no hay baile, eso estamos de acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes, a los panelistas, gracias a nuestro público, gracias a todos por participar. Y bueno, podemos seguir charlando de este tema. Tenemos el Coffee Break en la Plaza Peñoles, tenemos el Festival de Museos que pueden visitar y los esperamos aquí a las 12 en punto para la siguiente mesa, que es la creatividad en el aula. Muchas gracias. Gracias.